Perfecto, continuamos con nuestra presentación. A nivel de almacenamiento de los datos, encontramos ya los tipos de bases de datos con los que tenemos la oportunidad de trabajar. Entonces, tenemos las bases de datos relacionales y las bases de datos no relacionales a tomar muy en cuenta. Las bases de datos relacionales, como su nombre lo indica, permiten que las tablas se relacionen entre sí. Miremos este par de casos, cliente, pedido de, ¿sí? Aquí en este caso, por ejemplo, tenemos el componente interno de la tabla cliente, donde vamos a ver campos como ID, correo electrónico y dirección. ¿Qué debemos tomar en cuenta? Un tema muy importante. El primer campo que vamos a encontrar es conocido como la llave primaria, es conocido como el ID primario o es conocido como el primary key. Lo que permite es que esos datos no se repitan, porque este campo debe ser único e irrepetible, así como lo estamos viendo aquí en la tabla. Cada campo tiene sus datos, entonces tiene su llave primaria, ID1, con su respectivo correo electrónico fcalderon@cbdecalderonbrothers.com y la dirección. ID número 2, un ID completamente diferente, rcalderon@cb.com y su dirección. Y esta tabla tiene una relación, si ven esta lineecita gris, la cual está siguiendo mi cursor, tiene una relación con esta otra tabla llamada pedido de. Tiene un ID, primary key, order número 1000, 1001 y seguir allí con un autonumérico, fecha de la orden y el cliente. Miren lo interesante y aquí es donde se presenta la relación. El ID del cliente, si lo ven, está marcado aquí también. Customer 1 y 2. Eso quiere decir que el cliente con ID 1, o sea, F. Calderón, realizó una orden de número 1000 en esta fecha. De esa manera, entonces, las tablas se relacionan entre sí. Por eso, esto es conocido como una base de datos relacional. Una base de datos no relacional es una base de datos, como ya lo hemos mencionado, una base de datos tipo no SQL, no relacional. ¿Okay? Tenemos cuatro tipos habituales de base de datos no relacionales, que son las que estamos mostrando aquí. ¿Sí? Tenemos esta base de datos conocido como pares clave valor, donde tenemos una clave, ¿cierto? Como lo muestra aquí, y cada clave tiene su valor. O sea, la clave 123 tiene este valor, la clave 162 tiene este valor, la clave 201 tiene ese valor. Ok, tenemos otro tipo de base de datos conocida como base de datos de documentos. Son una forma específica de base de datos clave valor en la que internamente el manejo que se le da a esto es un documento JSON, así como lo habíamos visto en la presentación que vimos ahora. Entonces tenemos aquí esta base de datos, tenemos clientes, clave, documento, clave, valor, también miro, pero esto es una notación JSON, ¿ok? Como lo muestra ahí, entonces la clave 1 tiene el documento de la derecha. En este caso tenemos este dato. La clave 2 tiene este dato. Muy bien, sigamos. Tenemos otro tipo de base de datos. Se almacenan de tipo tabular, es conocida como familia de columnas. Pero las columnas se pueden dividir en grupos conocidos como familia de columnas. Cada familia de estas columnas están lógicamente relacionadas entre sí, como lo muestra la imagen. Entonces vemos aquí la clave, vemos aquí este conjunto, esta familia de qué? De estas columnas, nombre, dirección, el cliente. Del producto también tiene su familia de columnas, nombre, precio, y cada una de estas columnas tiene sus respectivos valores, conocido como familia de columnas. Y tenemos las bases de datos conocidas como grafos o bases de datos conocidas como gráficas, ¿ok? Que almacenan entidades como nodos con vínculos para definir la relación que hay entre ellas. Entonces podemos ver aquí que Ben, ¿cierto? Imagen de supervisor de SIU que trabaja en Harvard y que Ben también trabaja en Harvard, ¿ok?
Entonces, como podemos ver aquí, tenemos dos tipos de bases de datos, relacionales y no relacionales. Eh, Quédate conmigo, sigamos con conceptos. Vamos a continuar revisando toda la información de esta primera sesión, de este primer módulo, el cual nos va a ir llevando poco a poco a un nivel de complejidad un poco más alto y con datos que siguen siendo igual de importantes para el examen de certificación. Nos vemos en el siguiente video. Calderon Brothers.